Muy buenos días. Domingo y nuestra clase de la Escuela Bíblica Dominical. Todavía la hacemos vía remota y todavía no podemos estar presentes, pero vemos que poco a poco es posible que dentro de poco tiempo podamos estar juntos de nuevo otra vez y poder participar. La verdad es que se echa de menos el escucharos y el saber qué es lo que pensáis vosotros, porque lo único que hago es soltar un poco lo que pienso o lo que toca y creo que en muchas ocasiones pues eso no da la riqueza que debería. Vamos a lo que vamos. Nuestra clase de hoy es la clase de los principios bautistas acerca de una membresía regenerada. Me vais a decir, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué quiere decir? Parece simplemente algo muy sencillo y en principio, pero que nos implica muchísimas más cosas. Cuando estamos hablando de una membresía regenerada como un principio bautista, estamos defendiendo algo que es muy importante. Estamos defendiendo lo que es, definiendo también lo que es propiamente la Iglesia y lo que entendemos como Iglesia. Y entendemos como Iglesia no un lugar, no un grupo de gente normal y corriente, sino estamos entendiendo como Iglesia la congregación de creyentes bajo la cabeza que es Cristo. Esa enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento y que es tan defendida en todo ese Nuevo Testamento. Cuando se nos habla de iglesia, cuando se nos habla de esa palabra griega que viene a significar asamblea, que viene a significar reunión, no está definida como tal, pero sí que vemos a lo largo de las cartas de los apóstoles cómo esa idea se convierte en la reunión de los creyentes. Y sí que hay un aspecto que es fundamental en el Nuevo Testamento, que es el de las iglesias locales. Quizá ese concepto de iglesia universal no existe, no está tan enraizado, o aparece a veces un poco confuso, como nos ocurre quizá a nosotros. Hay ocasiones en las que parece que es confuso lo de la iglesia universal con la iglesia local, con la congregación local. Se nos habla en el Nuevo Testamento de iglesias, las iglesias por ciudades, iglesias que se reunían por casas, es decir, eran diferentes grupos y eran considerados en muchas ocasiones una sola iglesia. ¿Por qué defendemos lo de que tiene que ser una membresía regenerada? Este es uno de los principios bautistas fundamentales y se basa en la creencia, en la disposición de que solamente aquellas personas que han hecho una pública confesión de su fe, aquellas personas que han demostrado por medio del bautismo o por el medio de los actos de su vida que han nacido de nuevo, que forman, que son hijos de Dios, tal y como encontramos en las enseñanzas del Nuevo Testamento, pueden formar parte de esa iglesia. ¿Qué tenemos que considerar que es la Iglesia? La Iglesia ha de ser ese mecanismo, no es una institución, sino podríamos decir esa reunión de personas que lo que hacen es llevar a cabo unos fines. Y por eso es tan importante el que sean miembros que han hecho profesión de su fe. Por eso es tan importante para los bautistas, y de ahí quizá ese nombre que se nos ha dado a lo largo de la historia por ese énfasis del bautismo de las personas que profesan su fe. Porque es una manera de demostrar, es una manera de mostrar al mundo, siguiendo con digamos que en esa ordenanza bíblica de que has nacido de nuevo, que formas parte del cuerpo de Cristo, que tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y que Él es el que quieres que gobierne tu vida y tu persona. Esa ordenanza, la del bautismo, la otra ordenanza, la de la Santa Cena, que son las dos que observamos, son un fiel reflejo de lo que es la Iglesia y esa Iglesia que llamamos regenerada. El bautismo para dar la expresión de ese paso de fe y la Santa Cena como expresión de ese caminar diario. Una Santa Cena que fijaros que hacemos siempre en memoria, pero que lo hacemos con ese propósito de hacer autoexamen, de pensar en cómo va nuestra vida, en cómo nos presentamos delante de Dios en ese momento para mejorar, para que cada día de nuestra vida pueda ser más entregada a nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión palpable de lo que estamos hablando ahora. Es la expresión que utilizamos. Consideramos que la Iglesia ha de ser en ese sentido autónoma, es decir, en la congregación de los que se reúnen, aunque eso no invalida ese concepto de universal,
Las iglesias nos interrelacionamos entre nosotros, tal y como estamos haciendo actualmente, por ejemplo, integrados en la web, en la Unión Evangélica Bautista, pero manteniendo siempre, digamos, esa autonomía de cada una de las iglesias. Es la iglesia local, la congregación, la que elige a su pastor, la que llama a su pastor, es la que elige a sus oficiales, es la que determina cómo se ha de gobernar, de administrar, siempre y todo bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre y todo bajo la directriz de la cabeza de la Iglesia, que es el Señor Jesucristo. Y eso es muy importante. Es una comunidad, se nos dice, hay algunos estudiosos que hablan de una comunidad comisionada por Cristo para poseer y administrar los medios por los cuales Cristo se comunica con el mundo. ¿Fijáis? Somos administradores, es esa otra idea que tenemos, pero unos administradores que nos coaligamos, nos reunimos, formamos un cuerpo para poder administrar convenientemente y llevar a cabo ese ministerio que el Señor Jesús nos ha dado. Una iglesia que tendrá esos oficiales que son llamados por Dios, pero que aprueba la congregación, que va a determinar los procedimientos por los cuales se llevan a cabo ese trabajo, y sobre todo una comunidad que entiende que tiene una misión en el mundo y que no puede existir aislada de otras comunidades. Somos la familia de la fe que llamamos en muchas ocasiones, pero entendemos que somos la familia de la fe de las personas que libremente han decidido formar parte de esa familia, que han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador y que además han tomado la determinación de hacerlo junto con otros miembros. Es un aspecto fundamental de los bautistas y de ese principio bautista que nosotros defendemos. Esa, digamos, es el ser iguales, el ser, digamos, igual en cuanto a la responsabilidad que mantenemos con todo aquello que se hace, y por eso participamos y hablamos de esa forma congregacional, que quizá en otro momento hablaremos de ella y trataremos asamblearia también en muchas cuestiones. Pero sí os vuelvo a insistir, y es un aspecto a recalcar: iglesia regenerada, personas que han creído en el Señor Jesucristo, personas que han mostrado públicamente su fe mediante el bautismo en primer lugar, después mediante su conducta de vida, en la que tiene que verse esa regeneración, y que participan activamente en esa congregación, porque es la iglesia de Cristo, que es su cabeza, porque es la que está ahí. Por eso no entendemos denominales, como en algunas ocasiones llamamos a algunos, porque estén anotados en la membresía. Por eso, por ejemplo, cuando no hay bautismo se pide algo que determine que esa persona, y hablamos de una carta de traslado que se ha utilizado mucho en otros momentos, de otras iglesias que dan fe que esa persona ha sido miembro, y no solamente miembro, sino que ha sido bautizada por inmersión, como nosotros queremos y como nos enseña la palabra de Dios. Todas esas cosas están ahí en base a este principio y en base sobre todo a lo que vemos y a lo que entendemos en el Nuevo Testamento. Lo que aprendemos de ese Nuevo Testamento, y esa es una idea que tenemos que tener muy clara en los principios bautistas, es lo que vamos a aplicar durante toda nuestra vida. Es lo que hemos aplicado en la historia de estas iglesias y es lo que queremos que se siga practicando por siempre, mientras el Señor no regrese. El domingo que viene seguiremos con otro estudio. Por el momento, pasadlo lo mejor posible. Hasta pronto.